La noche en que sucedió no se sintió como un desastre, solo otro jueves más. Ethan se había quedado hasta tarde en la oficina, mitad trabajando, mitad charlando con una compañera llamada Jenny, que se reía con demasiada facilidad de sus chistes. Los mensajes habían empezado como charla inocente, luego derivaron en algo que no podía defender del todo. «Te verías bien de rojo», le envió. Ella respondió con un emoji guiñando el ojo. No era amor. Ni siquiera era lujuria. Era el tipo de error que te convences de que no cuenta porque nadie lo ve. Pero Clare sí lo vio. No dio portazos ni le tiró el teléfono. Solo miró la pantalla y luego a él. Esa mirada silenciosa. Un corte quirúrgico que dolía más que cualquier grito. Su voz ni siquiera se elevó. Entonces esto es lo que ahora llamamos honestidad. Él no pudo hablar. Sus manos temblaban como si lo hubieran pillado robando de su propia vida. La cena esa noche fue silenciosa. Ella se sirvió vino, pero él no. No preguntó por qué lo había hecho. No exigió una disculpa. El silencio decía que ya lo sabía. Aburrimiento, ego, cobardía. Cuando finalmente se levantó de la mesa, se detuvo en el umbral, de espaldas a él. Mañana, dijo suavemente. Empezarás a ver lo que yo veo. Las palabras no tenían sentido en ese momento. Se quedó despierto esa noche, el corazón latiendo contra la culpa como si pudiera escapar. El brillo del teléfono lo tentaba desde la cómoda. Casi le escribió a Jenny para olvidar que esto había pasado. Pero incluso eso se sentía deshonesto ahora. Miró al techo hasta el amanecer, tratando de adivinar qué castigo planeaba su esposa. ¿Terapia? ¿Papeles de divorcio? ¿Un silencio largo que nunca terminaría? No sabía que al atardecer siguiente estaría mirando su reflejo en uno de sus vestidos, preguntándose cuándo una lección dejaba de ser castigo y empezaba a convertirse en algo completamente diferente. Aún no le entendía. Ethan despertó con la luz del sol inclinándose sobre el piso y el leve olor a café. Por un momento, pensó que la noche anterior había sido una pesadilla que se desvanecería con la luz del día. Pero al abrir el armario, el aliento se le congeló en el pecho. Todas sus camisas, jeans y calcetines habían desaparecido. En su lugar colgaban las cosas de Clare, suéteres suaves en tonos pastel, faldas de algodón, algunas blusas que reconocía de las mañanas de domingo. Su lado parecía intacto. El de él había sido borrado. Clare estaba detrás de él, aún en bata, sosteniendo su taza como si estuviera leyendo las noticias. «Ya que te gustaba fingir», dijo en voz baja. «Sigue fingiendo hasta que dejes de mentir». Él se volvió hacia ella, las palabras luchando por salir. «Clare, yo...» Ella no alzó la voz. «Me hiciste sentir invisible, Ethan. Tal vez ahora aprendas cómo se siente eso». Luego dejó la taza en la cómoda y salió de la habitación. Sobre la cama yacía un solo conjunto. Un vestido de algodón azul suave, limpio y planchado, con un par de sus bragas dobladas cuidadosamente encima. Lo miró fijamente, medio esperando que desapareciera si parpadeaba. Se sentó, codos en las rodillas, mirando los tablones del piso. La vergüenza lo picaba como electricidad estática. Podía oírla moviéndose por la casa, calmada, controlada, intocada por el caos que giraba en su cabeza. Tomó el vestido. La tela se sentía más ligera de lo que debería, fresca bajo sus dedos. Las bragas estaban dobladas con el cuidado que él había dejado de mostrarle meses atrás. Por unos segundos, pensó en irse, salir en boxers y conducir hasta que la culpa se quemara en algún lugar más allá de los límites de la ciudad. Pero no se movió. Sabía que esto no era sobre el vestido. Era sobre el peso de todo lo que había dado por sentado. La casa estaba en silencio salvo por el leve crujido del piso cuando se levantó sosteniendo el vestido contra sí. Olía levemente a detergente de lavanda y a ella. Dudó, pero la vergüenza, la culpa y algo más callado lo impulsaron adelante. El sonido suave de la cremallera llenó la habitación. El vestido no le quedaba bien. Colgaba torpe sobre sus hombros y se adhería demasiado a la cintura. Las mangas rozaban sus brazos de una forma que se sentía equivocada y demasiado íntima al mismo tiempo. El algodón se pegaba ligeramente a su piel. Su culpa se había convertido en sudor. Se paró frente al espejo descalzo, tratando de no mirar. Pero la curiosidad ganó. Cuando finalmente levantó la vista, el reflejo que lo miraba no parecía Ethan, no el hombre confiado que arreglaba el auto los fines de semana o contaba chistes en la cena. Esta versión parecía más pequeña, más callada, despojada de todas las capas que usaba para protegerse. El rostro era el suyo, pero suavizado por la luz y lo absurdo de la ropa. Su mandíbula se sentía demasiado afilada, su cuello demasiado expuesto. Sin embargo, algo profundo en su pecho se agitó, no orgullo, no vergüenza, sino reconocimiento.
La persona en el espejo parecía la verdad que había estado escondiendo. Frágil, expuesta, tratando de ser vista, pero aterrorizada de lo que eso significaba. Ajustó el vestido, alisándolo sobre sus muslos. El movimiento salió natural, demasiado natural. Su reflejo seguía cada gesto vacilante, el tirón cuidadoso de la tela, la postura insegura. Susurró para sí, «Esto no soy yo». Pero incluso al decirlo, la voz sonaba hueca. La puerta se abrió detrás de él con un clic suave. Claire entró, callada como siempre. Su expresión era indescifrable, no burlona, no enojada, solo observadora. Se paró a su lado, ojos en el espejo, absorbiéndolo sin una palabra. Él esperó el aguijón del sarcasmo, que se riera o lo regañara o lo destrozara. Nada de eso llegó. En cambio, dijo suavemente pero con firmeza, «Serás Evelyn mientras aprendes». Las palabras cayeron en su pecho como una piedra en agua quieta. «Ethan no existe», añadió. «No hasta que puedas mirarme a los ojos otra vez». Parpadeó hacia el reflejo, tratando de procesarlo. Evelyn. El nombre se sintió como castigo al principio, pero había algo más detrás. Algo casi amable. Una oportunidad de empezar de nuevo, tal vez, pero no en sus términos. Claire se volvió y salió, dejando el aire cargado y quieto. Miró de nuevo al espejo, el nombre resonando levemente en su cabeza. Evelyn. No se sentía como un rol que interpretaba. Se sentía como un espejo que le mostraba una versión de sí mismo que aún no entendía. Alguien honesto, alguien crudo, alguien que finalmente podría aprender qué significaba ver y ser visto. La luz de la mañana se filtraba por las persianas, suave e indiferente. Sobre la mesa de la cocina había una lista escrita a mano en la letra nit y curva de Claire: lavandería, platos, compras en el supermercado, preparación de la cena. Nada cruel, nada dramático, solo cosas ordinarias. Sin embargo, para Ethan o Evelyn, como ahora lo llamaba ella, cada palabra en esa página se sentía como una prueba. Ella se movía por la cocina con eficiencia callada, vestida para el trabajo, su perfume leve pero constante. «Te encargarás de esto», dijo, deslizando la lista más cerca. «Y ve de compras antes del mediodía. No te apresures. La gente nota cuando finges». Quiso discutir, preguntar por qué era necesario, pero su mirada calmada lo detuvo. La misma calma que lo hacía temer hablar. Cuando ella se fue, el silencio se expandió. Se paró en medio de la cocina vistiendo uno de sus vestidos grises suaves y un cardigan ligero. Piernas desnudas, rostro limpio, cabello peinado hacia atrás. Las tareas domésticas deberían haber sido simples, pero cada movimiento era extraño. Doblar la ropa requería concentración. Incluso enjuagar platos lo hacía hiperconsciente de su cuerpo. Como el vestido rozaba sus rodillas al alcanzar un plato. Como la cintura apretaba ligeramente al inclinarse. Para cuando condujo al supermercado, se había convencido de que nadie notaría. Mantuvo la cabeza baja, dedos apretados alrededor del mango del carrito. Pero al entrar en el pasillo, su confianza se evaporó. Un empleado adolescente miró, echó un vistazo y apartó la mirada demasiado rápido. Una mujer junto a la sección de productos sonrió cortésmente, no burlona, solo curiosa, e incluso eso le revolvió el estómago. No era hostilidad. Era conciencia. Las miradas se demoraban un poco más de lo usual. Se sintió visto de una forma incómoda, como si el aire mismo se hubiera convertido en un espejo. Por primera vez, entendió cómo debía sentirse moverse por un mundo que constantemente te mide. De regreso en casa, desempacó las compras con cuidado, doblando las bolsas, tratando de estabilizar su respiración. Cuando Claire volvió, no preguntó si había terminado todo. Solo se apoyó en la encimera, observándolo alinear la fruta en el bol como si importara. ¿Aún crees que fingir no lastima a nadie?, preguntó en voz baja. Abrió la boca, pero las palabras se atascaron en su garganta. No estaba seguro si intentaba responder como Ethan o como Evelyn. De todos modos, la voz que salió no era la suya. Temblaba, suave e insegura, como alguien aprendiendo a hablar por primera vez. La cena fue callada, del tipo que llena el aire de peso. Los únicos sonidos eran el roce suave de los tenedores y el zumbido del refrigerador. Claire no había hablado mucho desde que llegó. No necesitaba hacerlo. Su calma era su propio lenguaje. Ethan, aún en el vestido gris suave de antes, se sentó frente a ella, manos cruzadas, hombros tensos. Quería hablar, disculparse de nuevo, pero cada vez que abría la boca, las palabras se sentían demasiado pequeñas. A mitad de la comida, Claire dejó el tenedor y lo miró. Su expresión no era dura, solo cansada. Del tipo de cansancio que viene de demasiada decepción. «¿Sabes qué se siente realmente la traición?»,
preguntó. Tragó saliva. ¿Cómo perder la confianza? Ella negó lentamente con la cabeza. No, es ser visto solo cuando le conviene al otro. Es darte cuenta de que alguien notó todo sobre ti, tus estados de ánimo, tus hábitos, tus inseguridades, y aún así usó ese conocimiento para sentirse poderoso. Eso es lo que hiciste, Ethan. Me viste, y luego dejaste de importar lo que yo veía de vuelta. Sus palabras no eran afiladas, pero cortaban profundo. Quiso apartar la mirada, pero se obligó a sostener sus ojos, o lo intentó. El nombre Evelyn flotaba como un eco entre ellos. No quise, empezó. Ella lo interrumpió suavemente. Lo sé. Ese es el problema. No quisiste porque nunca te detuviste a sentir lo que cuesta significar algo. Exhaló tembloroso, la culpa retorciéndose dentro de él. Lo siento, susurró, la voz quebrándose. No porque me lo dijiste, sino porque finalmente entiendo lo que hice. Por un momento, ella solo lo estudió, a él o a ella, dependiendo de cómo lo viera ahora, y luego asintió una vez. Esa es la primera cosa honesta que has dicho desde que empezó esto. Esperó, esperando que significara perdón, pero no llegó. En cambio, se levantó, recogiendo los platos con calma deliberada. Mañana, dijo, su tono casi gentil. Veremos cómo manejas la honestidad. Salió de la habitación, sus pasos desvaneciéndose por el pasillo. Ethan se quedó allí, mirando el vaso de vino medio vacío que ella había dejado, su reflejo temblando levemente en la superficie. Por primera vez desde que empezó, no se sentía como un hombre atrapado en un castigo. Se sentía como una persona viendo el dolor de otra y dándose cuenta de que era el suyo propio. El golpe vino justo después del almuerzo. 3 toques firmes en la puerta, confiados y familiares. Ethan se congeló a mitad de un paso, aún descalzo, aún con la falda azul suave que Clare había dejado esa mañana. Había estado pasando la aspiradora, el zumbido de la máquina llenando la casa. Ahora era demasiado silencioso. Clare miró desde su laptop, ojos hacia la puerta. Mi hermana, dijo simplemente. Olvidé que venía. El pánico lo invadió. Clare, no puedo. Ella ni siquiera levantó la vista de nuevo. Puedes esconderte si quieres, pero no esperes que yo lo explique por ti. Su tono no era cruel, solo factual, y de alguna forma eso lo empeoraba. Corrió por el pasillo, corazón martilleando, la falda rozando sus piernas al moverse. Se metió en la habitación de invitados y cerró la puerta a medias, presionándose contra ella mientras las voces flotaban por la casa. Clare saludó a su hermana Sara con facilidad casual. Risas. Un abrazo rápido, el pop de una lata de gaseosa abriéndose. Su conversación era ligera, mundana, segura. Ethan se quedó congelado en la habitación oscura, cada músculo tenso, escuchando, y luego un sonido. Pasos acercándose. Contuvo el aliento. La voz de Sara justo fuera de la puerta. Oye, ¿tienes una goma de pelo extra? Creo que se me cayó la mía. El picaporte se movió ligeramente, luego se detuvo. Revisa el baño, respondió la voz de Clare, calmada, inquebrantable. Los pasos se retiraron, y pensó que estaba a salvo hasta que oyó a Sara de nuevo, riendo suavemente. ¿Eh? ¿De quién es esto? Una pausa. Luego la voz de Clare, suave y firme. ¿Mía? La mentira era simple, pero el silencio que siguió no lo era. Llevaba comprensión, tal vez incluso decepción. Ethan se quedó escondido hasta que la puerta principal finalmente se cerró y la casa quedó en silencio de nuevo. Solo entonces emergió, tembloroso, garganta seca. Clare estaba en la cocina, enjuagando vasos como si nada hubiera pasado. No lo miró al hablar. Estás aprendiendo cómo se siente vivir con miedo a ser descubierto. Se apoyó en la pared, respiración inestable. Las palabras golpearon más fuerte de lo que probablemente pretendía, porque en el fondo se dio cuenta de que ella no solo lo castigaba. Esto, el miedo, el constante dudar, la opresión en el pecho, era como ella debía haberse sentido al ver sus mensajes. Viviendo con el temor callado de que la verdad saliera a la luz en cualquier momento. Ya no era castigo. Era reflejo. Y por primera vez, no quería esconderse de él. La casa estaba quieta cuando Clare salió a hacer recados. El silencio se sentía más pesado ahora, no vacío, sino lleno de pensamientos que no quería tener. Ethan se encontró caminando por el pasillo. El dobladillo de un vestido suelto tipo camiseta gris rozando sus rodillas. Cada sonido, el crujido de un tablón, el zumbido del refrigerador, parecía recordarle que vivía al ritmo de otra persona. Se detuvo junto al pequeño gabinete del pasillo, el que Clare había empezado a mantener cerrado con llave. Lo había notado días atrás,
pero no se había atrevido a preguntar. La curiosidad y la culpa eran viejos amigos suyos, y ahora susurraban juntos. Se agachó, dedos trazando el pequeño ojo de la cerradura de latón. Entonces lo vio, una delgada pieza de metal pegada debajo del cajón de arriba. Su pulso se aceleró. Tiró de la llave, la giró en la cerradura y oyó el clic suave. El cajón se abrió como un secreto confesándose. Dentro estaban sus viejas ropas. Jeans doblados prolijamente, sudaderas enrolladas en paquetes apretados, calcetines pareados por color. Todo parecía intacto, perfectamente preservado. Su vieja vida esperando pacientemente. Alcanzó y levantó una de las camisas, algodón negro, oliendo levemente a detergente y memoria. Se sentía extraña, más pesada de lo que recordaba. La presionó contra su pecho y miró hacia abajo. El contraste entre la tela gruesa y el vestido suave que llevaba hizo que algo en su estómago se retorciera. Por un momento, imaginó ponérsela, sintiéndola colgando suelta y familiar, reclamando al hombre que solía ser. Pero esa imagen ya no se sentía como seguridad. Se sentía como fingir. Dobló la camisa de nuevo con cuidado, manos temblando ligeramente. La tela no era solo ropa vieja. Era quien solía ser. Distante, descuidado, cómodo en la evasión. Se dio cuenta de que no estaba listo para volver allí. No porque Clare lo prohibiera, sino porque ya no era esa persona. Cerró el cajón suavemente, giró la llave y la volvió a poner bajo el panel donde la encontró. Al levantarse, el reflejo en el espejo del pasillo captó su ojo. Un hombre en vestido, parado más alto, más callado, pero de alguna forma más real que el que solía usar esos jeans. Sonrió levemente, susurrando para sí: «¿Sigues aquí? Solo diferente». Luego se alejó, dejando el cajón cerrado, no por obediencia, sino por elección. La lluvia empezó justo después de la cena, suave y constante contra las ventanas. La casa estaba callada de nuevo, del tipo de silencio que ya no se sentía como amenaza, sino como tregua. Clare había ido al living con su libro, y Ethan se sentó solo en el pequeño escritorio de su dormitorio, un cuaderno abierto, pluma temblando ligeramente entre sus dedos. Había estado tomando notas pequeñas por días, no sobre tareas o recados, sino sobre sentimientos que no sabía cómo decir en voz alta. Esa noche, sin embargo, las palabras salieron diferentes. Se encontró escribiendo en la parte superior de la página: Evelyn. Ya no era un acto. El nombre no dolía. Se sentía como un reflejo, la parte más suave de sí mismo que había emergido entre la culpa y el silencio. Escribió sobre cómo se sentía usar su ropa. Cómo al principio era asfixiante, vergonzoso, como ser forzado a enfrentar un espejo que no quería ver. Pero con el tiempo, la ropa dejó de sentirse ajena. Se sentía honesta. Lo ralentizaba, suavizaba la forma en que se movía, en que pensaba. Lo hacía sentir consciente, vulnerable, humano. Cuando Clare entró en la habitación, no lo notó al principio. Ella se paró en el umbral observándolo escribir. Su voz fue gentil al hablar. «Estás usando su nombre». Levantó la vista, sorprendido. La pluma se le cayó, dejando una pequeña mancha de tinta en la página. «No quise ocultarlo». «No lo hiciste», dijo ella, acercándose. «¿Qué estabas escribiendo?» Dudó, luego giró el cuaderno hacia ella. Ella escaneó las líneas, letra temblorosa, oraciones crudas, fragmentos de emoción. Cuando llegó a la parte donde había escrito: «Ya no se siente como castigo. Se siente como verdad». Hizo una pausa. Por mucho tiempo, ninguno dijo nada. La lluvia llenaba el silencio entre ellos, constante y perdonadora. Finalmente, exhaló, dejando el cuaderno en el escritorio. «Tal vez ahora pueda empezar a perdonar a Ethan», dijo suavemente. Porque Evelyn finalmente aprendió a escuchar. Su mano rozó su hombro. El primer toque real desde que todo empezó. No era romántico. Ni siquiera reconciliación. Era reconocimiento. Callado, cauteloso, real. Ethan cerró los ojos, dejando que las palabras se hundieran. Evelyn finalmente aprendió a escuchar. No sabía si el perdón llegaría completamente, pero por primera vez, no lo necesitaba de inmediato. Solo necesitaba este momento donde la honestidad, incluso vestida con ropa prestada, finalmente se sentía como hogar. La mañana llegó suavemente, sin tensión ni anuncio. La lluvia había pasado durante la noche, dejando el aire fresco y limpio. La luz del sol se extendía por la ventana de la cocina, tocando los bordes de la mesa donde esperaban 2 tazas de café. Clare ya estaba allí, cabello recogido, vistiendo una de sus camisas flojas de franela. No levantó la vista cuando Ethan entró, o Evelyn, dependiendo de quién fuera en ese momento. Ya no estaba seguro.
Y tal vez esa incertidumbre estaba bien. Llevaba una blusa blanca simple y jeans que ella había dejado calladamente en la cama esa mañana. No sus jeans viejos, sino un par que ella eligió. Suaves, ajustados, en algún punto entre comodidad y humildad. No había instrucciones esta vez, no lecciones disfrazadas de tareas, solo desayuno. Comieron en silencio, el tintineo de cucharas contra tazas llenando el espacio donde antes vivían los argumentos. Ella le sirvió otra taza sin preguntar. Él le agradeció sin forzar una sonrisa. Se sentía natural, frágil, pero real. Después del desayuno, él lavó los platos mientras ella los secaba. Sus movimientos cayeron en un viejo ritmo que no habían compartido en meses. Cooperación callada, el lenguaje de dos personas reaprendiendo a existir una al lado de la otra. En un momento, su mano rozó el borde de una blusa doblada en la encimera, una de ella. Ella miró arriba, y por primera vez en lo que parecía eterno, sonrió. Era pequeña, casi vacilante, pero llevaba calidez. Ethan, dijo en voz baja, usando su nombre real de nuevo, no como recompensa, no como borrador de lo que habían pasado, solo un retorno gentil. El sonido no se sentía como reclamar algo perdido. Se sentía como conocer una parte vieja de sí mismo que había estado esperando el momento adecuado para volver a casa. No hablaron de lo que había pasado. No discursos, no declaraciones de perdón, solo una mañana donde el silencio ya no dolía. Cuando ella alcanzó por encima de él para poner un plato en la rejilla, su mano rozó la suya, y ninguno se apartó. El perdón no se dijo en voz alta ese día. Se vivió en el ritmo callado y constante de respirar el mismo aire sin miedo. Por primera vez en semanas, Ethan no necesitaba que ella dijera que lo perdonaba. Podía sentirlo en la forma en que dejaba que el silencio se demorara, suave y limpio, como luz del sol a través del vidrio. Las semanas pasaron, y la vida empezó a sentirse ordinaria de nuevo, pero era un tipo diferente de ordinario. La casa ya no se sentía como un campo de batalla de silencio. Se sentía habitada, respirable. Clare había empezado a tararear de nuevo mientras cocinaba, y Ethan, o tal vez aún en parte. Evelyn encontró paz en cosas pequeñas, el sonido de su risa, el ritmo de 2 tazas de café chocando por la mañana, la comodidad fácil de la presencia. Una tarde callada, llegó del trabajo y encontró el living bañado en luz dorada. En el sillón cerca de la ventana yacía una de las blusas viejas de Clare, algodón lavanda suave, gastada por demasiados lavados. Sonrió sin querer. La levantó con cuidado, pasando los dedos por las costuras descoloridas. La tela estaba cálida por el sol, llevando el leve aroma de su perfume, el mismo que solía quedar en la ropa que lo obligó a usar. No se la puso. Esos días habían terminado, al menos outwardly. Pero al doblarla prolijamente, se dio cuenta de que no era tentación lo que sentía. Era reverencia, un respeto callado por todo lo que se había roto y reparado dentro de él. Colocó la blusa con cuidado en el respaldo de la silla, alisando las arrugas como si fuera algo sagrado. El acto no era dramático, pero lo significaba todo. Cuando captó su reflejo en la ventana, no retrocedió. La persona que lo miraba no era solo Ethan, ni del todo Evelyn, sino alguien que entendía a ambos. Alguien que había aprendido empatía a través de la incomodidad y verdad a través de la rendición. Se miró por mucho tiempo, luego susurró, casi sonriendo. Ella no me castigó. Me enseñó a ver. Afuera, lo último de la luz del día se desvaneció. Adentro, el silencio se quedó, no pesado esta vez, sino pacífico. El tipo de silencio que solo llega después de haber dicho todo lo que importa sin necesitar palabras. El tiempo tiene una forma extraña de lijar los bordes del dolor hasta que solo queda lo que aprendiste de él. Habían pasado meses desde el día en que Ethan se puso por primera vez un vestido de Clare, temblando de vergüenza y confusión. Ahora el recuerdo se sentía menos como castigo y más como un punto de inflexión, uno de esos eventos callados que te reacomodan para siempre. La casa había crecido pacífica de nuevo, pero no era la misma paz que conocían antes. No estaba construida sobre fingir que todo estaba bien o barrer sentimientos bajo la alfombra. Estaba construida sobre honestidad, sobre conversaciones incómodas a medianoche, sobre mañanas donde podían sentarse en la misma habitación y no necesitar llenar el silencio con disculpas. A veces, cuando Clare doblaba la ropa, se detenía antes de poner una de sus blusas en el cajón. Sus ojos se desviaban hacia Ethan con una mirada leve y conocedora, no juzgadora, no burlona, solo recordando. Y de vez en cuando, él sonreía de vuelta. Nunca hablaban de eso. No necesitaban hacerlo. Ethan aún guardaba la blusa lavanda, la que encontró drapada en la silla. No estaba escondida ni exhibida. Simplemente descansaba en un estante del armario, doblada prolijamente entre su ropa. Le recordaba que la comprensión no siempre viene envuelta en comodidad.
A veces viene vestida con lo mismo que temías convertirte. Había aprendido que la vergüenza puede ser una puerta, no una jaula. Que la empatía no es fingir ser otro, sino aprender a sentir lo que sienten. Estar consciente, vulnerable y humano. De vez en cuando, al captar su reflejo en el espejo, aún veía un rastro de Evelyn. No como disfraz, no como error, sino como parte de sí mismo que nunca podría desaprenderse. Evelyn era la voz que le decía que se ralentizara, que escuchara, que viera. Clare le había enseñado que el amor no significa proteger a alguien de su verdad. Significa estar a su lado mientras la enfrenta. Su silencio esa primera noche había dolido más que cualquier grito. Pero ahora entendía por qué. Algunas lecciones no vienen a través de palabras. Vienen a través de la endurance callada de ser verdaderamente visto. Y tal vez en el fondo eso era lo que ambos necesitaban. Dejar de fingir, dejar de actuar, para finalmente ser honestos frente al espejo y frente al otro. Esa tarde, mientras el sol se hundía bajo detrás de los árboles, Ethan se paró junto a la misma ventana donde todo había empezado. El cielo ardía en naranja y rosa, la luz derramándose por el piso como perdón. Pensó en cuánto habían avanzado, de la culpa al silencio, a algo que se parecía a la paz. Sonrió levemente, susurrando de nuevo las palabras que se habían convertido en su mantra callado. Ella no me castigó. Me enseñó a ver. Luego apagó la luz, dejando la casa envuelta en una calma que se sentía ganada, no dada. Así terminó la historia. Ahora, querido /diagonala, si esta historia tocó algo en ti, si alguna vez aprendiste de la forma dura lo que significa verte realmente a ti mismo o a alguien más, comparte tus pensamientos en los comentarios. Tus palabras importan aquí. Y si te gustaría ver más historias conmovedoras de crossdressing como esta, historias sobre verdad, empatía y transformación, por favor dale like a este vídeo. Ayuda a que otros encuentren estas historias y mantiene vivo este canal para las personas que necesitan sentirse comprendidas.